Bueno, entonces les decía que estos temas que vamos a ver de ahora en adelante son temas, digamos, muy importantes en su formación. En la unidad tercera vamos a estudiar todo lo que es el derecho procesal romano y todas las instituciones procesales, pues, de la época romana, que son la base y fundamento de nuestro procedimiento civil actual. Y en la unidad 4 vamos a estudiar el tema de los bienes y los derechos reales, un tema, digamos, de capital importancia en su formación jurídica y que se ha mantenido casi inalterable a lo largo de todos estos siglos. Por eso es que dicen que los romanos fijaron a perpetuidad las categorías del pensamiento jurídico. Porque hay situaciones que los romanos vieron hace más de 2000 años y que todavía están vigentes en el mundo. Entonces, entre esas situaciones podemos mencionar todo lo referente a los bienes y derechos reales. Una estructura de pensamiento jurídica basada en la lógica de las relaciones dentro de la comunidad romana y que todavía hoy en día tienen vigencia. Porque si nosotros abrimos el Código Civil nuestro, vamos a darnos cuenta que estamos estudiando también el derecho romano. O sea, el derecho romano fundamentalmente es la base de todas nuestras instituciones del derecho civil actual. Y hay instituciones como es el tema de los derechos reales, que ha permanecido casi inalterable a lo largo de los siglos. ¿Okay? Cuando estudiamos el proceso, bueno, vamos a ver, por supuesto, muchas instituciones procesales muy parecidas a las que tenemos hoy en día. Pero el proceso, por supuesto, actual no es el mismo proceso que existía en la época romana. Pero podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la mayoría de las instituciones procesales que existen en el mundo moderno, en el mundo occidental, tienen su origen en el derecho romano. Por eso se dice en muchas ocasiones que el derecho romano es un derecho de acciones, es un sistema de acciones. Eso quiere decir que el derecho romano es un derecho eminentemente procesal. ¿Ok? Porque el derecho romano fue construido en base a, digamos, la concesión de acciones a los particulares. Cuando estos veían violados sus derechos subjetivos, entonces ellos acudían ante el magistrado y solicitaban la protección, solicitaban la tutela jurisdiccional de su derecho frente a una violación, frente a una amenaza. Y si esa tutela no estaba consagrada en la ley romana, entonces era creada o era concedida por el mismo magistrado, por el mismo pretor. Por eso es que vamos a encontrarnos un cúmulo de acciones en el derecho romano que estaban destinadas justamente a proteger los intereses de los particulares. O sea, no importaba que no estuviera consagrada en la ley de manera objetiva, si el pretor consideraba que esa situación jurídica necesitaba de una protección jurídica extraprocesal o procesal, entonces él la concedía, él la otorgaba. Y por eso vamos a ver cómo el pretor va a ser un personaje muy importante en el desarrollo del derecho romano y particularmente del derecho procesal romano. ¿Por qué? Porque él va a crear derecho también. Por eso es que se habla que paralelamente al derecho civil romano vamos a encontrarnos un derecho honorario o pretoriano que tiene que ver justamente con el sistema jurídico diseñado y creado por el pretor. Recuerden que los pretores surgieron en la República. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Aproximadamente al 367 antes de Cristo surge la institución de la pretura,
Y ellos son los magistrados que se van a encargar fundamentalmente de administrar justicia. Entonces, los pretores que eran escogidos anualmente en los comicios, ellos van a tener la responsabilidad de tutelar todas aquellas situaciones jurídicas que eran objeto de violación o de amenaza por parte de los particulares. Entonces, vemos aquí pues el surgimiento pues de un proceso romano, de un proceso civil romano, pero no desde la época de los pretores, sino desde mucho tiempo antes, desde la época de la monarquía. En la primera clase ustedes tuvieron algunas lecciones pues que les dio la profesora Andrea Trocel sobre los orígenes de Roma, sobre las diversas etapas históricas de Roma y del derecho romano. Entonces, en la monarquía vamos a ver cómo el derecho es un derecho oculto, un derecho que es secreto, que solamente es conocido por los sacerdotes. Y los sacerdotes conocían también las fórmulas para litigar. Eso es algo que no estaba al conocimiento del público en general. Entonces las personas que tenían algún problema, que tenían la necesidad de litigar, debían acudir ante los sacerdotes para pedir el conocimiento de la fórmula para litigar. Y los sacerdotes eran quienes diseñaban esa fórmula y se dice que las partes debían aprender de memoria todas las palabras exactas que tenían que recitar en el proceso, so pena pues de perder el litigio si había algún tipo de equivocación en el pronunciamiento de esas palabras. Ese sistema antiguo que, digamos, existió en la época de la monarquía es conocido como el sistema de las acciones de ley, que lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, era un sistema donde estaban establecidas una serie de acciones para pedir justicia por diversas razones, ya sea para tutelar un derecho preexistente o para lograr el reconocimiento de un derecho preexistente. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta en este curso es todo lo que contiene la ley de las 12 tablas, que seguramente ustedes ya habrán estudiado y habrán leído. En la ley de las 12 tablas nos vamos a encontrar una serie de disposiciones de carácter procesal que van a ser en algunos casos muy rudas, muy arcaicas, y en otros casos vamos a ver que esas disposiciones tan antiguas van a ser de alguna forma el origen de muchas instituciones procesales del derecho moderno, como por ejemplo el caso de la citación. ¿Okay? Si nosotros estudiamos cómo es la citación en el derecho procesal moderno y revisamos cómo se hacía la citación en el derecho romano, podemos ver pues algunos antecedentes respecto al tratamiento de esta figura en el derecho procesal. Pero nos vamos a encontrar también disposiciones muy arcaicas del proceso civil. Por ejemplo, lo que se llamó la manus injectio. Entonces, en la manus injectio es un procedimiento que está en la ley de las 12 tablas y que establece la posibilidad de que los acreedores pudiesen tomar, digamos, a su deudor o a sus deudores y someterlos, ¿no? Y prácticamente encadenarlos y someterlos a un proceso de semiesclavitud durante un periodo que podía oscilar de 30 a 60 días. Entonces, ese es un procedimiento de ejecución sobre la persona del deudor que está contemplada en la ley de las 12 tablas y que va a ser una de las acciones de ley que vamos a estudiar. ¿Okay? O sea, imagínense ustedes la rudeza de ese procedimiento cuando un particular podía ponerle las manos literalmente encima a un deudor, por supuesto, luego de haber sido condenado al pago de una deuda, de una suma de dinero, y no habiendo cumplido con el pago. Entonces el acreedor podía prácticamente
hacer justicia por sí mismo y tomarlo como esclavo, si se quiere, para lograr de alguna manera el cobro de la deuda. La ley dice que, bueno, que en ese caso el deudor era llevado al mercado público cada 3 días y era, digamos, se decía públicamente cuál era el monto de la deuda que tenía esta persona para ver si se presentaba alguien a pagar la deuda por ella o no. Y en caso que no se presentase nadie, la ley autorizaba al acreedor a llevar al deudor, en este caso, que era como una suerte ya de esclavo, llevarlo fuera de Roma, a las afueras de Roma, y venderlo como esclavo. Incluso la ley autorizaba al mismo acreedor o a los acreedores a descuartizar al deudor, o sea, prácticamente a darle muerte pues al deudor. Y este principio de la ejecución personal es un principio que tuvo una vigencia de muchos siglos, ¿verdad? Hasta que aparece una famosa ley que ustedes van a estudiar con mayor detenimiento, ¿verdad? En su curso de Instituciones 2, que es la Lex Poetelia Papiria. Y esa ley vino de alguna forma a mitigar este proceso que se hacía sobre la persona del deudor y se introduce un principio pues de ejecución ya sobre el patrimonio del deudor y no sobre su persona. Por eso es que la obligación romana es una situación bastante gravosa para el deudor, porque liga a la persona del deudor al cumplimiento de la obligación. O sea, el deudor prácticamente garantiza con su vida misma el cumplimiento de la obligación. Y eso fue contemplado así en la ley de las 12 tablas. Y así como esta norma, vamos a encontrarnos otras normas que tenían que ver con el proceso civil. En materia penal es distinto porque los romanos no desarrollaron ampliamente lo que es el proceso penal. Dejaron el castigo, digamos, de los delitos fundamentalmente a la víctima o a los familiares de la víctima. Recuerden que en la época romana y hasta hoy en día existe lo que se conoce como la ley del talión. Entonces, la ley del talión justamente establece que cada quien paga por sus deudas, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, la ley de las 12 tablas contempla también ese castigo que se podía hacer a la persona del deudor y que en un momento dado podía ser impuesto por la propia víctima o por los familiares de la víctima. Solamente se dejaban al resguardo, digamos, del Estado o al castigo, a la persecución del Estado a delitos de lesa majestad, delitos donde estuviese involucrado una conspiración contra el propio emperador, ¿verdad? Y un delito muy grave que los romanos castigaban severamente, que era el asesinato de un pater familia, lo que es el parricidio para los romanos. ¿Okay? El asesinato de un pater familia era un delito que era perseguido por el Estado. Pero la mayoría de los delitos no es perseguido por el Estado, sino que es perseguido justamente por los propios afectados, por la víctima. Incluso en la ley de las 12 tablas se establece o se tasa de alguna manera cuál es el castigo proporcional que se puede hacer a una persona que haya cumplido algún tipo de falta o de delito. Yo les decía, bueno, a lo largo de toda la historia de Roma vamos a encontrarnos pues una evolución del proceso romano. Primeramente, de un arcaico proceso, de un proceso, como les digo, donde no había ningún tipo de respeto hacia la persona del deudor y que ese proceso va a ir cambiando a lo largo del tiempo y van a surgir una serie de normas. Diapositivas, nada por el estilo. Por favor, apaguen los micrófonos,
porque se escucha algún rumor. Entonces, ese proceso, por supuesto, va a ir decantándose a lo largo de los siglos. Y vamos a encontrarnos tres procesos fundamentales que nosotros vamos a estudiar en la próxima clase. Dos de carácter privado, que fueron los llamados procesos de las acciones de ley y el proceso formulario. Y un proceso ya de carácter público, que es el proceso extraordinario, que va a surgir en la época del emperador Diocleciano. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo son esos procesos un poco y cómo era la organización judicial en Roma a lo largo de toda la historia. O sea, vamos a encontrarnos, por supuesto, magistrados que tienen facultades o competencias jurisdiccionales. Entonces, desde la época de la monarquía, por ejemplo, el rey tenía facultades judiciales y algunas facultades delegaba en sus magistrados auxiliares. En la época de la República, por supuesto, nos encontramos con toda una serie de magistrados que integran la carrera de los honores, pero fundamentalmente el pretor es el que va a tener la facultad o la competencia de administrar justicia. Pero eso no quiere decir que los otros magistrados no tenían competencias jurisdiccionales, porque vamos a ver que hasta los ediles curules que tenían que ver con los mercados públicos van a tener competencias judiciales en algunos casos. Los cónsules también tienen algunas competencias. Recuerden que los romanos no conocieron la división de los poderes del Estado, como la conocemos modernamente, pues a partir de Montesquieu. Los romanos o los magistrados romanos ejercían funciones de todo tipo, funciones ejecutivas de gobierno, funciones legislativas y funciones judiciales. ¿Okay? Fíjense que el pretor es un creador de derecho a través del edicto del pretor. Entonces, él crea derecho, protege situaciones nuevas, crea acciones, establece o reconoce derechos subjetivos a los particulares. Pero a la vez el pretor tiene también mando de tropa y cumple otras funciones. Los ediles curules, que tenían que ver con todo lo que es los mercados públicos en Roma, entonces ellos van a tener también la función de, por ejemplo, vigilar todo lo que son los precios y los productos que se venden en los mercados públicos. Los ediles curules también tenían, en algunos casos, funciones jurisdiccionales. Voy a compartir la pantalla para ver un esquema que tengo aquí. Aquí tenemos un cuadro de los magistrados, ¿ok? El cuadro de los magistrados, vamos a ponerlo en pantalla completa. Entonces, aquí tenemos, este está en el material que yo le dejé, ¿verdad? Fíjense el cuadro de magistrados y el cuadro de jueces, ¿no? Porque por un lado nos encontramos los magistrados, que son los gobernantes de Roma, en las diferentes etapas de su historia, pero que también tenían funciones jurisdiccionales. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el rey en la época de la monarquía, como les dije, entre los años 753 y 509 a.C., los cónsules aparecen en el año 509, ¿verdad? Y en el año 367 aparece ya la figura del pretor. Entonces, el pretor es el magistrado que va a tener la responsabilidad principalmente de administrar justicia. En principio, solamente entre los ciudadanos romanos. ¿Okay? Por eso se hablaba del pretor urbano. Y el pretor peregrino es el que va a tener competencia para resolver litigios entre ciudadanos y extranjeros. O entre extranjeros propiamente dicho. Había pretores urbanos dentro de la ciudad de Roma y pretores peregrinos que estaban en las diferentes provincias romanas. Y había pretores especiales para algunos asuntos particulares, como por ejemplo los asuntos de tutela. Entonces se nombraba un pretor tutelaris especial para esos casos. Tenemos los ediles. Los ediles se encargan de las ventas
públicas de esclavos y animales, como les dije, y en este caso vamos a tener, digamos, también que vamos a ver que estos magistrados tienen facultades jurisdiccionales. El edil curul dicta un edicto que es muy famoso, el edicto de los ediles curules, sobre los vicios ocultos en el contrato de compraventa. Y ese edicto que dictan los ediles curules en su época ha servido de base modernamente para establecer la responsabilidad del vendedor en el contrato de compraventa. La responsabilidad que tiene el vendedor sobre los vicios ocultos de la cosa. Eso tiene su origen en el edicto de los ediles curules en los mercados romanos. Y tenemos en la época del imperio los magistrados que tienen facultades jurisdiccionales, el prefecto de la ciudad y el prefecto del pretorio. Aquí en la época ya imperial, por supuesto que la figura máxima del Estado es el emperador, y el emperador tiene también funciones jurisdiccionales. El emperador es la máxima autoridad política y también es la máxima autoridad judicial. Eso quiere decir que cualquier asunto puede llegar al conocimiento del propio emperador y la palabra del emperador es la última que se toma en ese caso. O sea, no hay una corte por encima del emperador que pueda anular cualquier decisión del emperador. Entonces, por eso es que los emperadores se reunían de un grupo de juristas destacados generalmente, y estos juristas eran quienes asesoraban a los emperadores en su labor de gobierno y también a la hora de decidir causas que le eran sometidas a su conocimiento. Los emperadores también pueden atraer hacia su fuero todas aquellas causas civiles o criminales que quieran conocer particularmente. Entonces, vamos a ver cómo el emperador se coloca entonces como la máxima autoridad judicial. Esto en lo que respecta a Roma, a la ciudad de Roma. En lo que respecta al resto de Italia, nos encontramos magistrados municipales, ¿verdad? Aquí tenemos los bombiros, los cuartuviros. En el material que yo les di está la explicación de lo que hacían cada uno de ellos. Eran como magistrados de menor rango, ¿verdad? Que resolvían también asuntos judiciales. Y en las provincias nos encontramos los gobernadores y los cuestores. ¿Quiénes eran generalmente enviados a ser gobernadores? Los procónsules y los propretores. Aquí está un error en la lámina. Es propretores. Entonces, esos eran antiguos cónsules, antiguos pretores romanos, que eran enviados como gobernadores de las provincias y que ellos van a ser la máxima autoridad judicial en cada una de sus provincias. Y los cuestores. Luego nos encontramos el cuadro de jueces hasta Diocleciano, jueces determinados para cada asunto. Aquí es importante destacar que los jueces no eran funcionarios del Estado, ¿ok? No eran magistrados públicos, sino eran particulares versados en derecho y eran escogidos de una lista que era confeccionada por los pretores y que tenían a veces hasta miles de nombres de personas versadas en derecho y que en un momento dado eran utilizadas para la función judicial. Nos encontramos jueces también que eran tribunales permanentes, ¿verdad? Y que estaban constituidos como tales para determinados asuntos particulares. Por ejemplo, los árbitros eran jueces que se decidían en función de la equidad y de la buena fe. Eran parecidos a los árbitros que hoy en día existen y que deciden lo que es el procedimiento arbitral, ¿no? Entonces, si usted revisa, por ejemplo, cómo es el procedimiento establecido en la ley de arbitraje comercial, usted se va a encontrar que esos jueces o esos árbitros que van a decidir esas causas no son jueces nombrados por el Estado, sino que son abogados privados, generalmente profesores, juristas reconocidos, que están en una lista, ¿verdad? Que tiene la Cámara de Comercio o el Centro de Arbitraje, y donde son escogidos esos jueces, para esos árbitros, para decidir causas privadas. Entonces, el arbitraje tiene su origen también en la antigua Roma, y por supuesto que los árbitros tenían que cumplir funciones también judiciales en ese caso, cuando les era encomendado la decisión de asuntos determinados, pero para resolverlos en función de la equidad y de la buena fe.
Vamos a ver ahora un poco, vamos a revisar el concepto de acción. Aquí nos encontramos una lámina donde vamos a ir pasando las láminas. El derecho, ya me pasé mucho. El derecho romano adolece de un concepto unitario de actio, de acción, como yo les dije. Lo que sí existe son varias acciones, cada una con nombres específicos. ¿Por qué? Porque había muchas acciones contempladas tanto en el derecho objetivo, la ley, como en el derecho reconocido por los pretores y por los demás magistrados. Celso nos trae una definición de actio, dice, la acción no es otra cosa que el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe. La definición de Celso parece estar dirigida solo a las acciones dirigidas a cobrar una deuda. ¿Okay? ¿Cuáles son las acciones que establece el derecho romano? Bueno, aquí tenemos toda una categoría de acciones contempladas pues, en el derecho romano que tienen ustedes en su material, desde las acciones reales, personales, ¿verdad? Hasta las acciones derivadas del contrato y del delito. Ahorita vamos a ver cada una de ellas, de qué se trata. Cuando ustedes comiencen a estudiar su curso de Instituciones Jurídicas Romanas 2, van a repasar todos estos conceptos cuando estudien las diferentes clases de obligaciones, y cuando estudien los contratos, ¿verdad? Porque cada contrato va a estar vinculado con una acción determinada o situaciones jurídicas que no tienen una acción determinada en el derecho romano, pero que van a estar protegidas igualmente por una actio. Las acciones in rem o acciones reales son aquellas que protegen derechos reales o amparan facultades especiales derivadas de las relaciones de familia o del régimen sucesorio. Entonces, aquí estamos hablando de que las acciones reales engendran, que los derechos reales engendran acciones reales. ¿Cuáles son los derechos reales? Los que se ejercen sobre las cosas, fundamentalmente. A diferencia de los derechos personales, que son los derechos que se van a ejercer contra las personas. ¿Y cuál es el derecho real por excelencia? El derecho de propiedad. Del derecho de propiedad se van a desprender los demás derechos reales que se van a cumplir o se van a ejercer sobre la propiedad. Y esa categorización de los derechos reales tiene un origen romano que ha permanecido casi inalterable a lo largo de todos los siglos. ¿Por qué? Porque los derechos reales tienen un número cerrado, un número clausus. Entonces son de interpretación taxativa. Tal es el caso de la acción reivindicatoria, que es la acción dirigida a proteger el derecho de propiedad, la acción confesoria, la acción negatoria, la petición de herencia o acciones derivadas de la patria potestad. Aquí se nos incluían los romanos también las acciones derivadas de las relaciones de familia o del régimen sucesorio, también lo incluían dentro de las acciones en rem. Las acciones in personam o acciones personales son aquellas inherentes a los derechos personales, es decir, a las obligaciones, y se dan contra un adversario jurídicamente determinado. Fíjense que en las acciones reales no tenemos un adversario determinado. Puede ser la persona que tiene la cosa en su poder o puede ser toda la sociedad entera. Aquí no, aquí tenemos identificado quién es nuestro adversario jurídico, que es el deudor, en este caso de la obligación. Entonces aquí nos habla, tal es el caso de las acciones de dolo, la acción pauliana o las nacidas de los delitos, ¿verdad? Que son acciones personales. Después hablaremos un poquito de cada uno de esos ejemplos.
Acciones mixtas son aquellas que no caían estrictamente en ninguna de las acciones reales y personales, sino que tenían características de ambos tipos de acciones, como es el caso de las llamadas acciones divisorias. ¿Okay? O sea, que tenían características tanto de las acciones reales como de las acciones personales. Acciones civiles son las acciones creadas por el derecho civil. ¿Okay? Aquí cabe destacar lo siguiente: los romanos no fueron muy, digamos, muy amigos de dictar numerosas leyes, como en el mundo moderno. Si nosotros vemos, pues, cualquier país moderno, todos los días salen leyes nuevas, decretos, resoluciones, etc. ¿no? Los romanos fueron muy celosos a la hora de dictar, de escribir leyes. Se dice que la ley de las 12 tablas estuvo vigente como por un siglo aproximadamente, en mayor o menor medida. Y si enumeramos todo el conjunto de leyes romanas que fueron realmente sancionadas, no son bastante numerosas. Entonces, bueno, todas esas acciones que eran creadas por el derecho civil fueron las acciones civiles. Ponemos como ejemplo la acción reivindicatoria. Por el contrario, las acciones honorarias son aquellas que consagran los magistrados en el ejercicio de su jurisdicción, ya sea modificando una acción civil o creando una nueva. Y aquí es cuando les digo que el pretor tuvo la responsabilidad de crear derecho. ¿Okay? El pretor, ya sea modificando una acción civil o creando una nueva, él va a tener la responsabilidad de crear derecho. Y eso va a nutrir el derecho romano. Por eso que se hablaba de un derecho paralelo, que corre paralelo al derecho civil romano, que es el derecho pretoriano. Estas acciones pueden ser edilicias, se provienen del edicto de los ediles curules, o pretorianas, si provienen del edicto del pretor. Son ejemplos de pretoriana la acción puliciana o la del hurto, y de acciones edilicias las acciones redivitorias y quante minores. Estas acciones redivitorias y quante minores son las acciones que yo les mencioné hace poco, que establecieron los ediles en el mercado, digamos, de los esclavos, y que tenían que ver con los vicios ocultos de la cosa vendida, y que dieron origen, pues, a la responsabilidad ya implícita, pues, en el contrato de compraventa al vendedor de responder de cualquier vicio oculto que pueda tener la cosa vendida. O sea, esto tiene su origen en el mercado de los esclavos, fundamentalmente por parte de los pretores. Acciones directas son aquellas aplicadas precisamente para el supuesto para el cual fueron creadas, una vez verificada la existencia de todos los requisitos pertinentes. Tal es el caso de la acción reivindicatoria. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa acción fue establecida para proteger el derecho de propiedad. Entonces, si el derecho de propiedad era violado o amenazado, entonces, en este caso, el propietario tenía el derecho de hacer uso de la acción reivindicatoria, que fue establecida para eso justamente. Vamos a tener otras acciones, acciones directas y acciones in factum. Son aquellas que no se fundaban en relaciones conocidas y sancionadas por el derecho civil, sino que tutelaban relaciones nuevas, de hecho, solamente contempladas por el pretor, siendo generalmente designadas por los hechos que les daban origen. En este caso, el pretor también está creando derecho, ¿verdad? Porque está aplicando por analogía una situación jurídica nueva, ¿verdad? Y la resuelve de alguna manera a través de una relación conocida y sancionada por el derecho civil. Entonces, por eso se llaman acciones in factum, que tienen que ver con el hecho o los hechos que dan origen a la situación jurídica. Tal es el caso de la actio vectigalis, dada a los colonos de los agris vectigalis. ¿Okay? Una acción de este tipo que fue establecida por el pretor para proteger a los agricultores. Acciones reipersecutorias son aquellas que persiguen hacer regresar al patrimonio un bien que ya no se tiene, sin procurar un enriquecimiento, como es el caso de la acción reivindicatoria.
¿Cuál es la finalidad de la acción reivindicatoria? Bueno, hacer regresar al patrimonio un bien que nos pertenece, pero que nos ha sido privado, que nos ha sido despojado. Entonces, cuando el propietario pierde ese bien de su mano, porque es despojado de la cosa, entonces él puede ejercer este tipo de acción reivindicatoria y esa acción es calificada como una acción rei persecutoria. Están, okay. Personas que están escribiendo en el chat. Pensé que había problemas con la conexión. Acciones penales son aquellas que persiguen el pago de una indemnización pecuniaria. Aquí no estamos hablando de una acción penal en el sentido moderno de la palabra, que busca primeramente el castigo del culpable, su aprehensión, ¿verdad? Sino se busca el pago de una indemnización. Por ejemplo, el caso de la actio furti, que surge del delito de hurto o de furtum, como lo conocían los romanos. Acciones mixtas son aquellas que participan de ambas características, como penales y persecutorias. Tal es el caso de la actio vivo honorum raptorum, derivada del delito de rapiña. Esto es lo que era el delito de robo a mano armada, robo por bandas armadas. Entonces se buscaba no solamente la indemnización, sino también la devolución de lo robado. ¿Okay? Recuerden que el castigo del culpable, bueno, eso se deja a la víctima también. En la ley de la 12 tabla incluso se autoriza a matar al ladrón nocturno ahorcándolo, ¿no? Entonces, hay situaciones que la ley establece y que tienen que ver con el castigo ya corporal de los culpables. Pero estas son acciones civiles que tienen que ver o que derivan de la responsabilidad penal también del sujeto. Acciones simples son aquellas en las cuales puede determinar el juez el monto de la condena que se pretende, sea cual sea la cifra a la que eventualmente llegue aquella. Es el caso de las que resultan de un contrato de mutuo, de una venta, de un arrendamiento o de un mandato. ¿Ok? Esas son las acciones civiles. Las acciones del doble, del triple o del cuádruple son aquellas en las cuales se establece la posibilidad, para el caso que prospere la acción, de condenar al accionado al pago del doble, el triple o el cuádruple del valor estimado en la demanda. Esto es como un castigo para el deudor. Por ejemplo, en los delitos de hurto, dependiendo de cómo era el hurto, se podía castigar al culpable a pagar el doble, el triple o el cuádruple del valor estimado pues, en la demanda. Acciones de derecho estricto. Esto, por supuesto, es algo que choca con la equidad, ¿verdad? Cuando se habla de derecho estricto, se habla del cumplimiento de formalidad y que la formalidad es lo que le va a dar valor al acto. Entonces, las acciones de derecho estricto son aquellas que están vinculadas con actos y negocios jurídicos que engendran obligaciones cuyo contenido está expresamente determinado por la ley y cuyo cumplimiento ha de ajustarse rigurosamente a lo convenido o pactado. Es decir, no se puede salir la persona, no se puede salir del margen de lo convenido o de lo pactado. Tal es el caso de la actio ex testamento, ¿no? Es una acción ya de este tipo de derecho estricto donde el juez no va a indagar sobre la voluntad presunta de las partes o no, sino únicamente del cumplimiento de la formalidad. Otra acción de derecho estricto es la acción que deriva de la esponsio, que es un contrato verbal muy antiguo, ¿verdad? Que da origen a la estipulatio. Y son contratos donde lo que importa es la verificación del cumplimiento de los requisitos solemnes, como es el caso pues, de la pronunciación de palabras solemnes y sacramentales y el cumplimiento de otras formalidades. Acciones de buena fe, por el contrario, son aquellas cuyo contenido no está previamente establecido ni por la ley ni por las partes, encontrándose el deudor obligado a todo lo que la buena fe exija que se cumpla entre personas honradas, leales y mantenedoras de la palabra. ¿Okay? Aquí nos encontramos con ya unas acciones que no son de derecho estricto, sino que son
acciones de buena fe, donde se busca pues el sentido de la equidad, ¿verdad? Que significa pues buscar la justicia en el caso concreto y particular, y atendiendo justamente al cumplimiento de la palabra y a la voluntad cierta o presunta de las partes al momento de contratar. Entonces el juez en este caso tiene como una mayor libertad de apreciar cuál es el contenido de esta acción. Acciones arbitrarias. Esto no quiere decir que eran arbitrarias como se puede entender hoy en día, ¿no? Sino que son aquellas donde el juez decide con arreglo a la equidad y según la naturaleza particular de cada objeto. Entonces, aquí el juez se comporta como un árbitro que va a decidir en un conflicto determinado y va a establecer equitativamente las reparaciones debidas por el demandado. ¿Okay? Acciones perpetuas. Aquí estamos viendo ya no la naturaleza propiamente de la acción, sino el plazo que tiene para su cumplimiento. Las acciones tienen un plazo determinado para su cumplimiento y que ese plazo, en un principio, en el caso de las acciones perpetuas, no estaba sujeto a ningún término, a ningún tiempo determinado. Eso quiere decir que eran acciones que se pueden ejercer en cualquier momento. Con la generalización del concepto de prescripción, comenzó a llamarse perpetuas a las acciones que prescribían en plazos superiores a los 30 años. ¿Okay? Hoy en día, ninguna acción es de carácter perpetuo, ¿verdad? Todas las acciones civiles están sujetas a un plazo de prescripción determinado. Solamente vemos como los delitos, por ejemplo, de lesa humanidad y algunos otros delitos que no tienen ningún plazo para su prescripción. Por eso que esas personas que son criminales de guerra, o personas que han abusado del poder en determinados escenarios políticos, pueden ser perseguidos por los tribunales internacionales en cualquier momento. Entonces, esas acciones penales, por ejemplo, no tienen un plazo determinado para su prescripción. Las acciones temporarias son aquellas que debían ser ejercidas dentro de un cierto término. Tal es el caso de las acciones honorarias. ¿Cuál es ese término de las acciones honorarias? Bueno, el año que dura el mandato del pretor. Cuando venía un nuevo pretor, generalmente ese nuevo pretor ratificaba todas las acciones que había tutelado el pretor anterior. Y lo hacía a través de un edicto que dictaba al inicio de su mandato, que se llamó edicto traslaticio. Entonces, el pretor reconocía esas acciones a sus ciudadanos, pero el término por el cual debía ser ejercida esa acción era de un año. Acciones populares son aquellas establecidas para la defensa de un interés público y que cualquier ciudadano tenía derecho a ejercitar, ¿no? Estas son acciones que cualquier persona podía intentar. Por ejemplo, en el caso de la tutela, cuando un pupilo estaba siendo defraudado por su tutor, había una acción que podía intentar cualquier persona para denunciar esa situación. ¿Ves? Los pupilos eran personas, por supuesto, que por razón de su edad o de su sexo, estaban sometidas pues a la tutela, y el tutor básicamente era un administrador de los bienes del pupilo. Entonces esas acciones eran de carácter popular. Acciones privadas, por el contrario, son aquellas otorgadas a los particulares para proteger sus propios derechos subjetivos. Solamente los particulares en este caso eran quienes tenían la facultad de intentar ese tipo de acciones. Acciones directas son aquellas establecidas en contra del sujeto normalmente obligado. Entonces tenemos en la tutela el sujeto normalmente obligado es el tutor contra quien el pupilo tiene la acción directa. Fíjense que cuando se habla de una acción directa siempre hay una acción contraria. Entonces,
en los contratos también, cuando ustedes estudian los contratos en el derecho romano 2, van a ver algunos contratos donde hay siempre una acción directa y una acción contraria. La acción directa se dirige contra el sujeto normalmente obligado en la relación jurídica. Y la acción contraria se dirige contra del sujeto que normalmente es el acreedor. ¿Okay? Fíjense, como dice aquí, son aquellas que surgen a favor del sujeto normalmente obligado y contra de quien es normalmente el acreedor para reclamarle el pago o el reembolso de los gastos y de los daños y perjuicios. En la tutela, el tutor tiene la acción contraria contra el pupilo para lograr el reembolso de los gastos y los perjuicios sufridos. ¿Quién es el sujeto normalmente obligado en la tutela? El tutor. ¿Qué obligación tiene? Bueno, al finalizar la tutela, tiene que hacer rendición de cuentas y devolver todos los bienes que haya adquirido con ocasión de la tutela. Y también indemnizar al pupilo de cualquier daño y perjuicio que haya sufrido. Pero puede darse el caso contrario, que sea el tutor, que en este caso tenga una acción contra el pupilo para lograr el reembolso de los gastos y de los perjuicios sufridos. Acciones ex contractus o derivadas del contrato son aquellas que tienden a lograr el cumplimiento de una obligación derivada de un contrato, como por ejemplo las que surgen de la compraventa o del mandato. Fíjense que el contrato es una fuente de obligaciones, así como el delito, ¿no? Entonces todas las obligaciones que surgen del contrato se ejercen mediante una acción ex contractus, ¿no? Ustedes van a estudiar también las fuentes de las obligaciones y van a ver cómo, además del contrato y el delito, se estableció en la época justinianea que el cuasi contrato y el cuasi delito eran también fuentes de obligación, que son situaciones parecidas a un contrato o parecidas a un delito, pero que no encuadran propiamente en estos dos conceptos jurídicos, pero que también daban origen a responsabilidad. Tal es el caso, por ejemplo, de la gestión de negocio, que no es un contrato propiamente dicha, pero es una fuente de responsabilidad extracontractual y que también tenía una acción que surgía para proteger los intereses, digamos, en este caso, del gestor o del beneficiario del negocio. Y las acciones de delito son aquellas provenientes de un delito, como el furto o la rapiña, pero les recuerdo que son acciones civiles que tienden a buscar el pago de una indemnización en este caso, al culpable. ¿Okay? Vamos a ver ahora las causas que producen la extinción de la acción. Son hechos jurídicos que tienen influencia directa sobre la acción y que la hacen desaparecer cuando se produce alguno de esos hechos jurídicos. Entonces la acción se pierde y el sujeto ya no puede intentar la misma. Tenemos la prescripción, ¿verdad? Como le dije, en principio las acciones civiles eran perpetuas y las honorarias eran temporarias o temporales, pero se llegó a establecer pues un lapso de prescripción con el transcurso del tiempo y que en ocasiones podía llegar hasta los 30 años. Se hablaba también, o se habló en un momento dado del derecho romano, de que las acciones entre presentes prescribían a los 10 años y entre ausentes a los 20. Y eso era que cuando las dos partes involucradas estaban entre la misma ciudad, la acción prescribía a los 10 años y cuando estaban en diferentes ciudades prescribía a los 20 años. Pero el Instituto de la Prescripción Extintiva, en este caso, nos indica pues la pérdida del derecho por el transcurso del tiempo y la inactividad del deudor. El deudor no podía, no tenía posibilidad, no ejercía a tiempo su derecho
por negligencia o por cualquier otro motivo, y entonces por el transcurso del tiempo perdía el derecho a accionar. Tenemos la cosa juzgada, que es un principio, por supuesto, tradicional del derecho romano, que nos indica que no se puede ejercer dos veces una misma acción por igual objeto y causa, y ante las mismas partes. ¿Ok? Entonces no se puede decidir sobre lo ya juzgado. No se puede decidir sobre lo ya juzgado, ya que cuando hay una triple identidad entre las cosas, ¿verdad? Como dice aquí, igual causa, iguales personas, igual objeto reclamado, no se puede volver a pedir sobre lo mismo. La litis contestatio, o en este caso la contestación de la demanda, es un hecho que en el derecho romano también producía la extinción de la acción, porque una vez verificada la contestación de la demanda, la acción ejercida no podía volver a promoverse porque ya había sido utilizada. Ya en la época justiniana no existe el derecho a pedir o a extinguirse la acción. ¿Ok? Tenemos la concurrencia de acciones, que es cuando en una misma relación jurídica surgen varias acciones, pero encaminadas todas a un mismo fin. El empleo de una de ellas se extingue a las demás. ¿Ok? Generalmente podían haber a favor de una persona varias acciones que tuvieran que ver pues con un mismo hecho, y que en ese caso esas acciones no eran utilizadas todas al mismo tiempo, sino se pedía una y se perdía el derecho a utilizar las demás. El pacto de no pedir es cuando una persona se compromete en una relación jurídica a no reclamar nada en virtud de la misma. Es como, por ejemplo, cuando alguien otorga un finiquito amplio y suficiente a la otra parte y renuncia a cualquier derecho a exigir daños y perjuicios, lucro cesante o cualquier otra acción derivada pues, de ese concepto. Entonces, en ese caso, ese pacto de no pedir en el derecho romano era cuando se perdía también el ejercicio de la acción porque se había renunciado previamente a no reclamar nada en virtud de la misma. Tenemos el juramento, que se produce generalmente en el proceso, y que cuando una de las partes deja a la otra la suerte del proceso. Se le pide que jure por su honor, por su religión y por su conciencia, si los hechos alegados son ciertos, y entonces si la persona jura, se termina el proceso. ¿Okay? Esto prácticamente es un medio procesal, medio que ya no existe en el derecho moderno, ¿verdad? Pero que sí existió en nuestros códigos de procedimientos anteriores, en los cuales pues la palabra y el honor tenían un valor importante, y entonces se podía decir que las partes podían utilizar este medio de extinción de la acción cuando se le daba a la otra parte, en este caso se promovía el juramento, y la otra parte juraba si los hechos eran ciertos o falsos. Y por supuesto la muerte produce la extinción de la acción. Por lo general las acciones se transmiten a los sucesores, pero hay derechos que no se transmiten a los sucesores, ¿verdad? Por ejemplo, los derechos intuito persona, que son personalísimos. En ese caso no se pueden transmitir a los sucesores, y los demás derechos sí se pueden transmitir a los sucesores particularmente. Bueno, esto es el tema, digamos, introductorio que yo les quería dar hoy sobre las nociones procesales. En su material tienen cómo consultar, digamos, otras más completos, otros elementos pues, de este tema, como son las potestades de los magistrados y el lugar, tiempo y forma de los actos procesales. ¿Ok? Entonces, bueno, yo quería decirles que voy hoy a asignarles la tarea en el módulo 7. Es una tarea para ser entregada el día 11, ¿no? El día 11 de diciembre, según el programa de clase. Tiene un valor de un 5%, la tarea número 4.
¿verdad? Y recordarles que, bueno, según lo establecido en el plan de clase, nuestro examen parcial va a ser el día 5 de febrero del 2021, si Dios quiere. Entonces, bueno, yo les quería decir, bueno, para lo que es el tema de las intervenciones en clase, a mí me gustaría, si hay algún tipo de intervención que ustedes quisieran hacer, mandar un voice al chat, ¿verdad? Para yo también estar enterado en ese momento de la intervención y de manera de no alargar demasiado las clases, ¿no? Vamos a hacer ese acuerdo para que ustedes sigan teniendo esa modalidad que había establecido la profesora Trocel y que pueda también de alguna forma influir pues, en su calificación. Entonces, las personas que quieran intervenir sobre este tema que hemos tratado hoy, quieran complementar alguna información, bueno, lo pueden hacer a través del chat, a través de un voice, y nos mantendremos en contacto de esa manera. No sé si tienen alguna pregunta. La próxima clase vamos a estudiar el sistema de las acciones de ley y el sistema formulario. ¿Ok? Prepárense eso para la próxima clase y entonces, bueno, estamos en contacto a través del chat y cualquier correo electrónico. Déjeme